Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En este video les enseñaré una forma muy sencilla de quitar la energía negativa que nos han enviado, ya sea por producto de un embrujo, de un trabajo de hechicería, mala suerte o un mal de ojo que nos hayan realizado. Con esto nos podemos defender nosotros mismos. Podemos limpiar nuestro hogar, a las personas que viven con nosotros en nuestra casa, y también sirve para nuestra pareja, por si lo han trabajado, le están haciendo embrujos, si nos lo han quitado de nuestro lado y ahora está viviendo con alguien más. Y te das cuenta que lo tienen embobado a puros trabajos y no sabe qué hacer, se siente confundido, no ve nada con claridad, se siente cansado, agotado y no puede decidirse. Esta es una fórmula 100% muy efectiva, probada popularmente en muchos países del mundo. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Este video es solo informativo. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una vela o candela de color blanco, que también puede ser usada. Un poco de sal, que puede ser de cualquier tipo. Un limón, que puede ser verde o amarillo y de cualquier tamaño. Un plato de cristal, vidrio o cerámica. Nunca utilices uno plástico. 5 clavos de olor, que los puedes encontrar en cualquier tienda, mercado o supermercado. Un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Un pedazo de papel de color blanco, sin rayas ni cuadros, completamente blanco. Y un lápiz, bolígrafo o marcador, de cualquier color. Iniciamos el ritual encendiendo la vela de color blanco. Puedes utilizar un fósforo o cerillo de cualquier tipo y lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, tomas un pedazo de papel, le prendes fuego y luego enciendes la veladora. A continuación lo tiras al suelo para que se termine de consumir. A continuación tomas el pedazo de papel y le quitas las orillas, todas las que tuvieron contacto con la máquina cortadora. Lo haremos un poco rápido, no importa si no queda bien. Lo importante es quitarle todas las orillas. Acá está. Luego sóbalo, estrújalo, apriétalo. Hazlo tuyo, transmítele tu energía, tu poder. Es esencial que el papel siempre esté trabajado. Es muy importante. Ahora escribirás el nombre de la persona que quieres liberar de esas malas vibraciones, de esa mala racha, de ese embrujo, de ese hechizo, de esa mala suerte, de ese cansancio, de esa confusión, de todo lo malo que le está pasando. Si es tu nombre, pondrás yo y pones tu nombre. Si es para tu hogar, pondrás mi hogar. Si es para tu pareja, pondrás para mi pareja y escribe su nombre. Si es para algún integrante de tu familia, pondrás para, describe si es tu hijo, mamá, prima, etc. y luego colocas el nombre. Por ejemplo, yo escribiré mi hogar. Queda de esta forma. Ahora que ya lo tienes listo, lo dejas a un lado y tomas el plato de cristal o cerámica. Y comienzas a transmitirle tu energía. Comienzas a activarlo espiritualmente. Sóbalo por todas partes. Tócalo por abajo, por encima, las orillas. Procura tocarlo completamente todo. Transmítele tu energía, porque esta será la base de nuestro hechizo. Ok, eso es suficiente. Luego que has hecho esto, tomarás el limón y el cuchillo y lo partes a lo ancho, exactamente por la mitad, en la parte gorda. Ten mucho cuidado de no herirte.
y te quedarás con la mitad que ha quedado cerca de tu mano fuerte, con la que escribes. La otra mitad ponla aparte porque no será utilizada. En mi caso yo escribo con mi mano derecha, por lo tanto esa es mi mano fuerte y no voy a utilizar la mitad izquierda, la ponemos a un lado. Ahora tomas la mitad del limón que no servirá y lo pones a un lado. A continuación tomas la sal y aplicas una capa sobre el plato. Cuida que no se caiga. Aplícale una capa generosa. La sal es un símbolo de justicia, de pureza, y es la que va a quitar la negatividad, la que nos va a proteger. Ahora espárcela con tu mano. Trata que quede todo recto, lo más nivelado que puedas, sin salirse del plato. Luego tomas el cuchillo y vas a cortar la sal en forma de cruz. Hazlo todas las veces que puedas hasta que la cruz quede bien formada. Lo vas a hacer primero de arriba hacia abajo. Cuida que se marque bien la cruz. Ahora lo harás de izquierda a derecha. Y si eres zurdo, de derecha a izquierda. No te preocupes por eso. Pero la cruz debe estar completamente formada. Abres un poco. Acá tenemos ya nuestra cruz hecha sobre la sal. Esto representa que ya estamos cortando la negatividad. La estamos ahogando para que no se manifieste más, que salga de nuestras vidas. Cuando ya esté bien formada, tomas la mitad del limón que habías dejado a un lado y lo pones exactamente en el centro de la cruz, en este lugar. Hazle presión hacia abajo para que quede completamente estable, fijo. El limón absorbe la negatividad y con su acidez la neutraliza. Un limón activado es muy poderoso y lo podemos utilizar para nuestro beneficio. A continuación, le pones los 5 clavos de olor en forma de cruz en la pulpa, cerca de la orilla. 4 deben coincidir con las líneas de la cruz y el último en el centro. Pondremos el de arriba, el de abajo, el de la derecha, el de la izquierda y por último el del centro. Acá está formada ya la cruz con los clavos de olor. Ahora tomas el papel donde escribiste el nombre y lo pones encima de la sal, arriba del limón, en esta parte. De esta forma. Ahora pones las manos alrededor del plato y dirás la siguiente oración. Yo declaro con mi boca que cualquier cosa mala que venga en mi contra o en su contra si es otra persona, será absorbido y anulado con este hechizo. Sal, limón y clavo de olor, hagan su trabajo y muéstrenme lo que está pasando. En este momento el hechizo ya está terminado. Lo puedes poner bajo tu cama o bajo la cama de la persona cuyo nombre está escrito en el papel, si vive contigo. También lo puedes poner cerca, ya sea en una mesita de noche, silla o lo que esté a la mano. Si es para el hogar, puedes ponerlo cerca del comedor o de la sala, que es en donde se reúnen todos los integrantes de la familia. Y si es para tu ex, lo puedes poner cerca de alguna puerta o ventana. Lo mismo si es para un negocio. Esperas 3 días y luego lo vas a sacar para ver cómo está el limón. Si el limón está un poco seco o bastante seco, quiere decir que no hay nada malo. No hay energías negativas, ni te han trabajado con un embrujo. No hay maldición, ni mal de ojo.
Si está podrido con manchas o pedazos decolorados y oscuros, significa que existe energía negativa a tu alrededor o de la persona a quien se lo hiciste, que es un mal un poco leve. En ese caso, basta con pensar en cosas positivas y cambiar nuestra actitud. Y vuelve a realizar este hechizo, para que termine de absorber las malas energías por muy débiles que sean. Si el limón sale negro o con pelitos, entonces confirmarás que sí hay trabajo de brujería de por medio, porque la negatividad es demasiado grande. Hay malas energías dirigidas hacia la persona que está escrita en el papel. En este caso te recomiendo que te bañes en agua con sal durante 3 días y realiza este hechizo 2 veces más, para que termine de anular cualquier mala vibración. Si es para tu pareja y ya no vive contigo, es suficiente que repitas el hechizo hasta que salga bien el limón. De esta forma tu ex comenzará a pensar claramente y regresará a ti. Si no estás seguro de leer bien el hechizo, entonces déjalo hasta 7 días para confirmar bien tu lectura. Luego tomas el plato con el hechizo y lo puedes tirar en tierra. El plato lo debes tirar. Siempre lo debes tirar porque ya quedó impregnado de todo lo negativo que ha absorbido. Y si lo puedes enterrar es mucho mejor. En último caso lo puedes tirar en algún lugar lejos de tu casa o lo sacas a la basura, pero no debe estar dentro de tu casa, porque ya absorbió todo lo negativo que venía hacia ti, hacia tu ser amado o hacia tu hogar. Al terminar el ritual, apagas la veladora con los dedos índice y pulgar, de esta forma. Pero si no estás acostumbrado, entonces ahoga la llama poniéndole un plato encima. Nunca lo soples. Tomaré mi plato y lo ahogaré. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Abajo en los comentarios me puedes realizar cualquier consulta y con mucho gusto te contestaré. Hasta pronto.